Hola y bienvenidos al Picalibro. El día de hoy vamos a hablar sobre ciencia ficción, un género muy popular, pero sobre el que versan muchísimas definiciones contradictorias entre sí. Y no es nada raro, porque el mismo término ciencia ficción es un oxímoron. Mucha gente cree que la ciencia ficción versa sobre la ciencia. Incluso uno de los autores más reconocidos del área, como Isaac Asimov, dice que es sobre ciencias, pero no es así. La ciencia ficción utiliza a la ciencia o a la tecnología como medio para expresarse. Y ya veremos cómo podemos meter en un mismo saco a La invención de Morel, a Yo Robot y a La guerra de los mundos. Tres novelas totalmente diferentes y que sin embargo son consideradas como parte de la ciencia ficción. La ciencia ficción es un nombre comercial. La ciencia ficción como tal no fue creada por académicos ni por seguidores, fue creado desde un punto de vista comercial para vender lo que son pasquines o literatura popular, barata, y pertenecía incluso dentro de esto, estoy hablando del siglo pasado, en 1930 aproximadamente, se usó para identificar y decirte que ibas a ver vaqueros en el espacio, o hombres criados por animales, Tarzán por ejemplo, y que ibas a encontrar mucha aventura en este tipo de revistas, y que eran aventuras que no necesariamente o que no tenían nada que ver con la realidad, sino con un mundo ficticio. Ahora, la ciencia ficción gusta como término porque es un contrasentido. Nuestro cerebro hace aquí un clic, dice, ya va, ciencia y ficción son dos términos contradictorios entre sí. A ver, la ciencia es sinónimo de certeza, no de verdad, de certeza. La ciencia busca condiciones probables e irrefutables, verificables. Es decir, que yo pueda decir o argumentar una hipótesis y probar que esa hipótesis es correcta, o que otro pueda probar que mi hipótesis es errada. Ahora, la ficción es todo lo contrario. La ficción son simplemente argumentaciones imaginativas que no existen, que no son verificables y que no son refutables. Simplemente te pueden gustar o no gustar. O demostrar que la forma en que escogí para narrarlo tiene inconsistencias o fallas. Pero no vas a buscar la no realidad de la ficción, porque es absurdo. La ficción no existe, es imaginación y no es verificable. La ciencia es verificable y presumimos, por supuesto, que la misma nos dará certezas sobre condiciones porque lo vamos a probar. Como el oxímoron es la suma de dos elementos contradictorios para traer uno nuevo, entonces vamos a ver. Ciencia ficción significa lo verificable de la imaginación. O mejor, la imaginación que se puede verificar. Bingo, hay una contradicción y sin embargo nos gusta. Ahora, ¿qué podemos encontrar en común en todas estas novelas? Hay tres grandes elementos que podemos encontrar en común en estas novelas. La primera es la certeza. El hecho de que yo pueda utilizar la ciencia, una teoría científica o una tecnología o incluso el método científico, deductivo en particular, para plantear una condición que pareciera venir de la lógica, es sostenible, es posible. El mundo que te planteo es probable que suceda. No es que ya sucedió, no es que está sucediendo, es que es probable que suceda. Digo, desarrollando una teoría científica o una tecnología a un extremo. A eso se refiere. Por ejemplo, Harry Potter es fantasía porque se sustenta en la magia. La magia existe, bla, 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 pero no hay ningún sustento. Ahora, ¿qué tal si lo quiero colocar como ciencia ficción? Digo, mira, esta varita que está acá es un invento que ayuda a contrarrestar la gravedad. Por consiguiente, lo que yo seleccione o toque con la varita, flota. En este caso ya tenemos una división de la ciencia ficción y ahí me dice alguien, hey, un minuto, ese artilugio tecnológico tiene dos formas de verse. La primera, explicando cómo funciona. Entonces me voy a 3 capítulos explicando de qué está hecha la varita, cuáles son los principios científicos, qué es la gravedad, qué
qué son todos estos elementos y cómo interactúa con la varita. Y además desarrollo un trama o desarrollo toda una historia en relación al uso de esto. Eso lo dicen algunos estudiosos como ciencia ficción dura, porque utiliza la ficción para desarrollar los principios científicos o tecnológicos que quieren tocar. Por el contrario, la ciencia ficción blanda sería donde yo simplemente digo, aquí tengo una varita que no utiliza magia sino tecnología antigravitacional y que se ha utilizado como arma para excluir a los humanos que no le gusta un grupo determinado. Listo. En ese caso estamos en presencia de ciencia ficción blanda. No tienes que explicarme cómo funciona, sino decirme que existe. Ahora, aparte de la certeza, es decir, cosas que yo puedo creer, el segundo elemento necesario es que sea proyectivo. Tú me especulas de esta condición a dónde puedo llegar. Y el tercer elemento es algo que le llaman los catedráticos, los estudiosos de la literatura, el novum. El novum significa la novedad, es decir, que el resultado de tu novela o en tu cuento tiene que ser superior a mi realidad. Si tu resultado no es superior a mi realidad, no es ciencia ficción. Conclusión, la ciencia ficción es sobre el futuro, sobre las aplicaciones científicas o tecnológicas y sus consecuencias en los humanos. Pero lo más importante es que sea creíble por ser posible, por tener una base de sustentación. ¿Y qué significa que sea posible? Significa que para los momentos en que lo escribieron, las teorías científicas apuntaban hacia ese camino. Ejemplo, imagínense que estamos en 1700 o al comienzo de 1800, donde las teorías de Lamarck, aquellas que decían que se contraponían con el concepto de evolución y decían que si usaba mucho una parte de mi cuerpo se desarrollaba. Por ejemplo, que las jirafas desde que nacían estiraban el cuello y por eso es que tenían un cuello largo. Si yo creaba una novela explicando que había un grupo de personas que hacían así con el cuello y terminando siendo hombres jirafas, para la época en que se escribió, donde esa teoría tenía validez, hubiera sido determinado de ciencia ficción. Hoy sería catalogado como fantasía. Como vemos, otra característica de la ciencia ficción es que cambia. Hoy en día puedo escribir sobre... Yo creo que hoy en día ya nadie en su sano juicio cree que viajar en el tiempo hacia atrás sea posible. Muy pocas teorías hoy en día, muy pocas, nos hablan de la posibilidad de viajar al pasado, pero todas nos dicen que es posible viajar al futuro, no al pasado. Los huecos de gusano, los hoyos de gusano, la capacidad de viajar a la velocidad de la luz, todo eso, todo nos implica que iremos hacia un futuro, nunca hacia un pasado. Entonces de repente hoy en día hablar de una máquina que nos lleva al pasado y poder modificar dicho pasado nos genera una paradoja. Y las paradojas, que es simplemente argumentos que se contradicen o que no se pueden sustentar por contradicciones lógicas, es decir, una paradoja es la demostración de que esa teoría no puede ser porque se contrapone. Se los pongo fácil. Si yo escribo un viaje al pasado o una máquina de viajar y resulta que yo modifico cualquier circunstancia en ese pasado, ya modifiqué mi futuro, es decir, mi presente. Si modifiqué mi presente, puede ser que la máquina del viajar ya no exista. O que por el contrario yo mismo como ser no exista, porque las circunstancias del pasado modificaron el presente de donde yo vine, por condicionante. La única forma en que esto se solucione es con mundos paralelos. Y si hay un mundo paralelo, ya no existe el mundo del que vine, sino ahora tengo otra opción. Por consiguiente es una paradoja que todavía no tiene solución teórica. Así que si queremos ser creíbles, verificables en ciencia ficción, esta paradoja nos rompe el criterio. Puede ser que la novela se utilice para precisamente romper el criterio científico, pero aún así no sería ciencia ficción porque ya estás creando un sistema que evitaría que podríamos considerar a dicha teoría como verificable, posible, etc. Hablando también de este tema, hay muchas confusiones. He leído en muchísimos autores que la utopía, la distopía y la ucronía son parte de la ciencia ficción. Nada más lejos de la verdad. ¿Por qué? Porque la ucronía es ir al pasado y decir algo que no es posible que pase. Es decir, no es la literatura de lo que podría ser,
sino la literatura de lo que hubiera sido si algo que ya pasó y que no puedo modificar hubiera pasado. Entonces yo ya sé que es un mundo no posible, es un mundo de ficción, fantasioso total. En cambio, si yo te digo, ¿qué pasa si mañana empezamos a vender bebés clonados y empezamos a desarrollar el mundo? Como es un mundo posible, o qué pasa si mañana nos visitan los extraterrestres con tecnología superior. Como es una probabilidad que exista, tú puedes creer e incluso darle verificar esta hipótesis y empezar a conversar sobre el tema y visualizar y proyectar y especular todo lo demás. Como ven, incluso muchas personas nos dicen hoy en día que no consideran la ciencia ficción como un todo, sino como un recurso literario que nos permite desarrollar otros géneros, como la novela negra, como el género de aventuras, como el romance, etc. Recuérdate, la ciencia ficción no es sobre ciencia. Si fuera sobre ciencia, el hombre que calculaba que tiene que ver con matemáticas sería un libro de ciencia ficción, y no lo es. Tampoco tiene que ver sobre científicos, porque en ese caso si yo creo una novela llamada, por ejemplo, Einstein enamorado, y lo pongo, claro, que hable un poquito de sus teorías, pero además que la novela, su trama principal sea el amor, pues obviamente tampoco estaríamos hablando de una novela de ciencia ficción, sino romántica o autobiográfica o histórica, pero de ficción, de ciencia ficción, no. Yo hago un adelanto. Yo creo que esta definición de ciencia ficción, que es decir, aquel que me presente un cuadro sustentable basado en una teoría, una tecnología, y su desarrollo en un futuro, cómo va a tener consecuencias para nosotros los humanos, y que esa condición sea un novum, es decir, nos dé un mundo diferente al que tenemos hoy, precisamente por esas tecnologías o por esa hipótesis llevada a la práctica, más la posibilidad de que sea posible, verificable, creíble, sostenible desde el punto de vista lógico, si no tenga paradojas que impidan que esto sea posible en un futuro, entonces hablaríamos de ciencia ficción. Pero como las cosas cambian, la ciencia y los conceptos de ciencia pueden cambiar en el tiempo, yo incluso digo algo más. Creo que ciencia ficción a la final, dentro de 30 años, tal vez 50 años, va a ser solamente aquellas en las cuales los protagonistas sean derivados tecnológicos, es decir, inteligencia artificial. Todos aquellos donde el protagonista sea inteligencia artificial, robots o cualquier otra cosa que desarrollemos, creo que serían ciencia ficción. Y que posiblemente más pronto que tarde tendremos que dividir la novela y decir género de humanos modificados, humanoides, y género de no humanos. Porque la ciencia ficción es precisamente permitirnos ver el futuro posible, el futuro probable, el futuro que nos va a esperar. Un buen escritor de ciencia ficción es un excelente filósofo, porque va cuestionando nuestro mundo actual con alegorías del futuro. Pero nunca la ciencia ficción fue sobre el futuro, siempre fue sobre nosotros hoy. Pero con tecnología que nos hace ver más como somos o como podríamos llegar a ser. Bueno, es todo. Recuerden, les dejo aquí 2 videos para que por favor compartan o vean otros si les gusta. Y la verdad es que este video salió por una encuesta y pronto voy a hacer un video solicitándole más opinión de ustedes para cuadrar videos futuros. Es todo y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.